Mateo capítulo 3, versículo 11. Amén. Y dice: yo a la verdad os bautizo con agua, hablando Juan el Bautista. ¿Para qué nos bautiza con agua? Para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él, es decir, Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. Hemos orado y hemos creído que el Señor nos ha escuchado y que se nos ha concedido lo que hemos pedido. Cuando puede mirar, hermano, aquí hay tres elementos: agua, bautizo de agua; Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, que es como viento; y también hay un bautizo con fuego. Son tres cosas que están, tres tipos de bautismo: agua, viento o Espíritu Santo, y un bautismo de fuego. Y curiosamente nosotros somos polvo, somos tierra, somos barro. Y los cuatro elementos de la tierra es exactamente agua, viento, fuego y tierra. Entonces, hermanos, se complementa la obra que el Señor quiere hacer. Nos quiere llenar, hermano, de lo que nos falta, porque podemos tener tierra y agua, ¿verdad? Porque somos más del 70% agua, pero nos falta el viento, nos falta el fuego, y ese fuego es lo que nos va a dar, hermano, la forma para ya no desmoldearnos, ¿verdad? Porque deje el barro aguadito, hermano, se tambalea, ¿eh? Pero es necesario meterlo al fuego para que quede bien firme, hermano. Y eso lo vamos a ver en alguna otra ocasión. Pero hoy específicamente vamos a hablar del bautizo del Espíritu Santo. ¿Qué significa bautizarse? Para empezar, no es como los de la campanaria, ¿va? Que le echan con su conchita del mar, ¿va? Le ponen ahí para que no, en su mollerita nada más, ¿va? Como si su mollerita nada más pecara ella, ¿va? Por ahí empieza, pero no es ahí. Aparte, el niño nunca se está arrepintiendo, ¿verdad? Porque si usted leyó, como yo leí Mateo 3:11, dice: a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. ¿Y de qué se habrá arrepentido el bebé? Si no tiene todavía conciencia, ¿verdad? Está en inocencia. Bueno, en fin. Entonces, la palabra bautizo es una palabra griega que quiere decir baptizo, que quiere decir ser completamente sumergido, estar completamente empapado. Amén. Cuando se bautizó usted, si es que está bautizado, hermano, tiene que ser completamente sumergido. ¿Por qué? Las cosas viejas pasaron y hoy son hechas nuevas. Es decir, también es un caer, es un morir al pasado, es un ser sepultado juntamente con Cristo para renacer como una nueva criatura. Es un nuevo nacimiento. Por eso cuando a alguien lo van a enterrar, hermano, no lo entierran y le dejan los piecitos por fuera, ¿verdad? O nomás entierran la pura mollerita, imagínense nomás, ¿ah? Lo entierran completito. Entonces, si me está entendiendo, la palabra bautizo es ser completamente cubierto, completamente sumergido, completamente empapado. Amén. Bueno, dicho eso, ese es el bautizo que cuando lo ve en agua lo entiende perfectamente. Ahora en el Espíritu Santo tiene que ser cubierto completamente, completamente lleno del Espíritu Santo, completamente empapado del Espíritu Santo. Amén. Entonces, para la llenura del Espíritu Santo, hermano, nosotros lo ponemos en tres etapas: Espíritu Santo en, Espíritu Santo con y Espíritu Santo sobre. Cuando usted creyó en el Señor Jesús, entró el Espíritu Santo dentro. Por ejemplo, hoy mi hermana Maribel me dijo, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. El Espíritu Santo entró hoy en ella. Ya tiene el Espíritu Santo en. ¿Pero qué la hizo pasar? Perdona que la usa de ejemplo, hermana, pero qué perfecto ejemplo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo la agarró de la manita, venga, para adentro. Es el Espíritu Santo con. Lo mismo hizo con nosotros.
Amén. ¿Sí? ¿Quién lo trajo a usted hoy? De la manita, ¿eh? Es caminando con el Espíritu, caminando en el Espíritu. Pero el bautizo, hermano, para estar completamente sumergido, nos es necesario tener sobre. Entonces yo no entendía, ¿verdad? Dije, ¿cómo sobre? Si usted llena una copa y le pone una botita de agua al lado, tiene Espíritu, bueno, digamos que el agua es el Espíritu Santo. Espíritu Santo con. Si usted le pone un poquito de agua adentro, ya tiene Espíritu Santo con y en. Pero para que tenga Espíritu Santo sobre, ¿qué necesita hacer? Llenarlo hasta que rebose. Y entonces va a llenar, pero por dentro. Pero ¿qué necesita hacer para que esté completamente sumergido? Es decir, que sea completamente vaciado todo, a modo que quede usted completamente empapado. Así el Espíritu Santo. Y alguno de nosotros, hermano, pudiera ser que ya tiene el Espíritu Santo en, con y sobre. ¿Cómo se puede manifestar? Por ejemplo, el don de lenguas. Si usted ya habla lenguas, usted ya tiene el don del Espíritu Santo, ya tiene el bautizo del Espíritu Santo. Lo vamos a mirar más adelante. Amén. Pero ¿por qué peca? Digo, si está empapado el Espíritu Santo, ¿por qué peca? Cuando se contrista el Espíritu Santo, se lo voy a poner de esta manera. ¿Qué se contristará? ¿El que está al lado? ¿El que está sobre? ¿O el que está dentro? ¿Ah? Están llenos del Espíritu Santo, pero se vacían. Y ese es el problema que nosotros los cristianos tenemos. Cuando usted siente la presencia del Señor, cuando usted se quebranta delante de Dios, usted está lleno, está saturado de la hermosa presencia del Señor, hermano. Pero sale al mundo, empieza a ver las cosas que no debe, empieza a oír lo que no debe, se empieza a vaciar. Y entonces ya no le hace uno tantito así y se alborota todo su ser, hermano. Porque está vacío. No vacío completamente, Dios nos guarde, ¿verdad? Sino, pero no está saturado. Amén. Entonces en la palabra del Señor dice que va a bautizar en el Espíritu Santo, es decir, a sumergirse completamente. Hay 4 evangelios en la Biblia, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros evangelios en teología les llamamos los evangelios sinópticos, porque son muy parecidos, repiten unas cosas a otras, pero en la verdad se complementan uno con otro. Pero muchas cosas de los que están en los 3 no están en Juan. Juan es un evangelio distinto, un evangelio diferente. Pero a mí me sorprende que el bautismo del Espíritu Santo no solamente está en Mateo, en Marcos, en Lucas, sino también está en Juan. Los 4 evangelios hablan de la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Mateo 3:11, ya lo leímos. Está también en Marcos capítulo 1, versículos del 7 al 8. Lucas 3:16. Pero hoy voy a leerle Juan 1:33, perdón. Dice Juan capítulo 1, versículo 33. Yo le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. ¿Quién envió a Juan el Bautista? No, el Padre. El Padre. Es uno de los apóstoles del Padre. Porque hay apóstoles del Cordero y hay apóstoles del Espíritu Santo. Pero Juan el Bautista es el apóstol, aunque es profeta, del Padre. El otro apóstol del Padre, ¿sí sabe quién es? Jesús. Es el apóstol. Ahí te lo doy porque no tengo una memoria. Pero ahí está, apóstol Jesucristo. ¿Pero qué será apóstol del Cordero? Es apóstol del Espíritu Santo. Es apóstol del Padre. ¿Ok? Bueno, pero ahí se lo digo después. Entonces dice, el que me envió a bautizar con agua, el Padre, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él. Porque una cosa que llene el Espíritu, hermano, pero a veces no permanece en usted, ¿verdad? Pero bueno, es otra situación. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y a veces nos confundimos porque, bueno, es el bautismo del Espíritu Santo, ¿amén? Entonces, ¿quién bautiza? ¿Ya ve cómo cae? Se lo acabo de leer.
Se lo voy a volver a leer otra vez, despacito. Yo no le conocía, dice Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Otras versiones dice en Espíritu Santo. No dice el bautizo del. Por eso nosotros nos confundimos. Una simple palabra cambia. No es el bautismo que nosotros lo decimos muy común que lo digamos, el bautizo del Espíritu Santo. No es el bautizo del Espíritu Santo, es el bautizo con el Espíritu Santo. Es el bautizo en Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que nos van a dar Espíritu Santo. Ahora, que a través del bautizo el Espíritu nos va a dar dones del Espíritu, ese es dentro de ello, ¿va? Pero ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. Jesús. ¿Ya? Ya lo entendimos. Ok. Si usted es hijo de Dios, usted debe, you must get the Holy Spirit, o debe de obtener el Espíritu Santo. Eso iba a decirlo mezclado. Amén. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo dentro. Pues con eso fuimos sellados. Efesios 4:30, Filipenses 1:13. Todo hijo de Dios tiene. 1 Corintios 6:17, 1 Corintios 3:17 también. Tiene el Espíritu Santo dentro. Todo hijo de Dios. Pero no todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo sobre. Y todo hijo de Dios debe de buscar el Espíritu Santo, porque nos es necesario tener el Espíritu Santo, hermano, sobre nosotros. Con Él vamos a testificar, con Él vamos a ser fortalecidos, hermano, con Él vamos a recibir poder del cielo, amado hermano. De otra manera seríamos como los del tan. Si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte. Ellos, si han aceptado al Señor, déjenme hablar de los del campanario. Si ellos han aceptado al Señor, le guste a usted o no me guste a mí, no importa, tienen el Espíritu Santo pero no le dan la mayor libertad. Ahí apareció otro grupo que se llaman los carismáticos. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Que ellos le dan libertad, pero no han dejado la idolatría. Entonces siguen trayendo a María. ¿Ah? Ya casi miran, pero todavía no miran todo. Amén. Bueno, nos es necesario a todo hijo de Dios, a todo cristiano, hermano, tener el bautizo con el Espíritu Santo. Amén. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. No en vosotros, no con vosotros, sino sobre vosotros. Amén. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Si usted estuviera, hermano, a punto de morir y le dijera al Señor: tienes 30 segundos para despedirte de los tuyos, ¿será que esos 30 segundos los va a usar usted para contar un chiste? ¿Qué va a decir? Algo significante, algo importante, algo poderoso, que deje marcado a aquellos que dejan de mirar por última, que va a dejar de mirar. Esas últimas palabras son las más importantes, o de las más importantes en toda su vida, ¿cierto? Amén. Bueno, pues esas palabras que le acabo de decir fueron las últimas palabras que Jesús dijo antes de ser elevado a los cielos. Así de importante es. Porque Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Amén. Hechos 1:9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces, las últimas palabras que el Señor dio a más de 500 personas que lo vieron vivo, lo tocaron con señales y prodigios, hermanos, llegaron a ver al Señor con muchas pruebas indubitables, fueron esas: que recibiréis poder
cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Hoy el Señor le está diciendo lo mismo. Amén. ¿Qué tan importante es? Ahora, es una promesa que Dios hizo, el Señor Jesús hizo ese día, en ese momento, cuando Él se estaba despidiendo. Más atrás, Hechos 1:5, dijo, porque Juan, hablando de Juan el Bautista, ciertamente los bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ni siquiera dijo semanas, no dijo meses, no dijo años, dijo días. Cuando nosotros decimos, hermano, ¿cuánto tiempo pasó de que el Señor se fue a que el Señor regresara? Muchos ministerios dicen 10 días, porque Dios es número de prueba. Mentira, no es así. Porque el Señor Jesús fue sacrificado en el día de la Pascua. Y de la Pascua al Pentecostés, ¿cuántos días hay? 50, ¿se acuerdan? Amén. De la Pascua al Pentecostés son 50 días. Entonces, en Hechos, déjeme ver, Hechos 1:3, dice, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días. Ya ve, pastor, ahí están los 10. Ok. Hablándole lo concerniente del reino de Dios. Entonces, si murió en la Pascua más 40 días, no, murió en la Pascua y pasaron 40 días, ¿cuántos días restan para 50? Entonces ahí donde se agarran, son 10. Ok. Se brincan una parte importante. Jesús murió en la Pascua, pero resucitó al... Entonces ya habían pasado 3 días cuando Él se presentó por 40 días. Entonces son 3 más 40. ¿Cuántos faltan? En una semana. Por eso no dijo ni siquiera una semana. En una semana se presentó, hermano. Así de rápido es el Señor. Es decir, en una semana el Señor cumplió su promesa. Rogaré al Padre, iré al Padre, le rogaré para que envíe el Consolador. Y usted sabe, ¿verdad? Es decir, que 7 días estuvo Jesús clamando, envíales el Espíritu Santo, envíales el Espíritu Santo, envíales el Espíritu Santo. Amén. Ahí lleva algo todavía más complicado para usted. No me conteste, solamente medítelo. Ahorita sí me conteste. ¿Ya se bautizaron en agua? Amén. ¿Toditos? Amén. ¿Toditos todos? Okay. ¿Ya recibieron todos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Toditos todos? ¿A qué no? ¿Ya pasaron más de 7 días? ¿Será que Jesús está fallando? ¿O será que no lo sabemos? ¿O no lo buscamos? ¿O no lo anhelamos? ¿O no lo creemos? Pudiera ser que lleva más de 7 años. ¿Por qué? Me perdona, pero se lo tengo que decir. A causa de su duro corazón. A causa de la incredulidad, del razonamiento. Porque si alguna injusticia hay, no está del lado de Dios. Está en nosotros. Y nosotros somos injustos con Dios todo el tiempo. Porque ponemos a duda sus palabras a veces. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, o no lo cree, o no lo anhela, o no lo busca. Amén. Y usted quiere, perdón por el ejemplo que voy a poner, como los bancos de alimentos, están los bancos de alimentos, ¿verdad? El que tiene necesidad, va. Y si hay que esperarse, se espera. Y que si hay que formarse, se forma, hermano. Y si hay que rogar, ruega a uno, hermano. Ándale, por favor, una para mi vecino también. Mi vecino, pero no importa. Perdón el ejemplo. Usted ruega, insiste. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Amén.
Pero si usted dice, no, ni van a abrir, no, ni me van a dar nada, no lo cree, entonces no va. Ya cuando ve a los otros con la cajota, ay, sí estaban dando, ¿ok? Pero fue perezoso, no creyó. Otros dicen, no, yo tengo mi alacena llena, no tengo necesidad, tampoco busca. Entonces, o no tiene necesidad, o no lo cree, o no lo busca. Pero el bautizo existe. ¿Ok? Y puedo poner ejemplos. Me gusta ponerlo así rápido. Hermana Eli, abre sus lenguas. No le sale el frío. Hermana Antonia. Ay, Padre Santo. Hermana Mari. Ama seca, que andaraba soy. A ver, examen. Hermana Luz. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano Miguel. Hermano, ya no sé. Hermana Rosario. Ya la he visto ahora nerviosa, de una vez aprovecho. Le quito los nervios de una vez. Los que no pueden hacerlo en frío, algo hay. No digo que tengan pecado, es decir, puede ser el nervio, puede ser que necesiten meterse, pero el poder está. El poder, porque es poder de Dios. Amén. Si se le presenta el demonio, se va, hermano. ¿Qué le dije? Saber, pero se fue. Ellos imitan también las lenguas. ¿Sí? Ellos imitan, ¿no? Porque ya tuve experiencias de esas. Y con lenguas fue que fueron derrotados. Y yo sabía, unas lenguas distintas, pero solo en esa ocasión salieron. Pero usted tiene que tenerlo. Amén. Ahora, se presentó vivo por 40. Entonces recibe el Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibió el bautizo del Espíritu Santo por primera vez? ¿Cuándo? En el Pentecostés, se los acabo de decir, amado hermano, de eso estamos hablando. En el Pentecostés, por primera vez, hermano, estaba, de los 500 que había, solo quedaron 120. Dice que aproximadamente 120 estaban. Cuando llegó como un viento, hermano, como una ráfaga del viento, y se pusieron como lenguas de fuego sobre las cabezas. Y cuando alguien recibe el bautizo del Espíritu Santo, amado hermano, si está muy fuerte, bájenle, por favorcito, ya los de sonido, porque yo de aquí no me oigo. Amén, porque si no me van a demandar los hermanos. Van a querer oídos nuevos, vamos a tener que orar después por ello. Bueno, cuando usted recibe el bautizo del Espíritu Santo, amado hermano, usted tiene que tener una manifestación de algo que está sucediendo sobre su vida. ¿Cuál es una de las manifestaciones más comunes? Las lenguas. Es una, pero no es la única. No hay 9 dones, hay más de 9, pero cuando menos vemos 9 del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los dones de inspiración, lenguas, interpretación de lenguas y profecía, dones de revelación, el don de ciencia o conocimiento, discernimiento de espíritu y don de sabiduría, dones de poder, hermano, el don de fe, el don de sanidad y el don de poder hacer milagros. Aleluya. Son dones del Espíritu, pero el más común que se mira en las iglesias es el don de lenguas. Pero qué triste para el que no lo tiene. ¿Por qué? Porque ha de ser aburridísimo, hermano, no vivir esa experiencia con Dios. Si supiera usted lo que ha perdido. Porque cuando usted puede orar con el entendimiento, pero también puede orar en lenguas, y es otro nivel, hermano. Usted puede cantar con el entendimiento, puede adorar con el entendimiento, pero también puede cantar en lenguas. Y también, hermano, es otro nivel. Puede profetizar, hermano, con una voz audible, que claro, tenemos que ser audibles, ¿verdad? Es decir, una voz entendible, pero también puede profetizar en lenguas y por medio de la interpretación de lenguas, hermano, declarar la profecía, que también es algo más. Ahora,
¿por qué dentro de los dones es muy importante el don de lenguas, hermano? Porque el que habla lenguas, misterios habla con Dios. No los entiende, pero ni el diablo, ni los ángeles. Solo es usted y Dios. Y se lo van a dar al Señor, déselo fuerte. Claro que hay lenguas naturales, lenguas angelicales, pero hay lenguas celestiales. Amén. Ahora, cuando usted ora en lenguas, usted está orando en el Espíritu. Y el Espíritu sabe pedirle al Señor de la manera correcta. Porque a veces se acerca uno, va a decir: Señor, no seas mala gente. Para empezar, Él no es gente y no es malo. Entonces desde ahí empezamos pidiendo mal, ¿va? Oh, no sea mal, no te preocupes, no soy. ¿Ah? Y si no eres mala gente, mándame una tandra, ¿no? Aunque sea del año. Entonces estamos pidiendo mal. Entonces nos conviene pedir en el Espíritu. ¿Cómo saber pedir en el Espíritu? En lenguas. Para no nos dice: Señor, por favor, ya sáname. Y el Espíritu dice: no, todavía no entiende, sigue siendo arrogante. Denle un poquito más, apriétale un poquito más para que aprenda a humillarse. Y usted: ya me va a sanar, Señor, ya sentí que me quebrantó. No, hermano, más lo muelen. Pero ¿el por qué? Porque el Espíritu sabe lo que conviene. Amén. Bueno, entonces en ese día, hermano, llegó el Pentecostés y llegó el Espíritu Santo. Dice, mire, Hechos 2:8. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas, otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Amén. Ahora, algunas personas dicen: eso es solo para los judíos, hermano. Otros dicen: eso es únicamente para ese tiempo, hermano. No nos toca a nosotros. Pero se llaman cristianos pentecostales. Entonces llámense cristianos ex-pentecostales. O no pentecostales. O nomás llámense cristianos. Cristianos fríos. ¿Sabe cómo se ponga? Para no se ponga pentecostal. Amén. Pedro lo declara, hermano, Hechos 2:39. Esta promesa es para vosotros. ¿A quiénes les estaba hablando Pedro en ese momento? A los judíos que estaban ahí. Entonces, cuando Pedro dice: esta promesa es para vosotros, la gente dice: ya ven, es para los judíos que estaban presentes ahí en ese momento. Amén, tiene razón. Sí, era para los judíos que estaban presentes en ese momento. Pero dice: esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Para los hijos de ellos. Amén, hermano. Tiene razón, para los hijos de ellos. Pero dice: y para todos los que están lejos. Y a veces dicen: hermano, sí, para los que están lejos, porque no ve que venían de Capadocia, de no sé qué, del Ponto, de Bitinia. Sí, hermano, también es cierto. Es para los que estaban en la diáspora, los que estaban fuera de Jerusalén. Sí, era para ellos, para los hijos de ellos y para los judíos que estaban lejos. Tienen razón. Yo no le voy a decir que no. Tiene razón. Le puedo decir que no, pero vamos a ceder esas tres partes. Pero también dice: para tantos como el Señor llame. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Lo llamó el Señor? Entonces, promesa es para usted. Pero también les digo a ellos los requisitos. ¿Qué necesitamos hacer? Porque ellos dicen: yo quiero. ¿Y usted quiere? Sí. Uy, no quiere mucho. ¿Usted quiere? Sí. Ah, gloria a Dios. Entonces tiene que tener estos requisitos, porque no nomás es así, hermano. ¿Cuáles son los requisitos? Pedro 2:38 lo dice: arrepentíos y sé bautizados cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son los dos requisitos? Primeramente, arrepentirse. Ya se arrepintió, ya se convirtió, ya dejó los malos caminos, hermano. Ya está en una nueva etapa en su vida.
o nomás está siendo fariseo. Aparenta santidad, pero por dentro está bien feo. Sí, porque la palabra dice, va, sepulcros enblanquecidos, pero por dentro tienen un muerto. Por decir, están corruptos. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Arrepentirnos, convertirnos. ¿Ya lo hizo? Ay, nomás hay 2 arrepentidos. Yo sí, Señor, me arrepiento. ¿Ya se arrepintió? Ok, póngase palomita ahí, calificado. Amén. Segundo requisito, ser perdonado de los pecados. ¿Cómo es perdonado también de los pecados? Por medio del bautizo en agua. ¿Ya se bautizó? Ya no hay muchos, ¿verdad? ¿Ya se bautizó? Gloria a Dios. Por favor, porque si no se va a dormir. Y ahí no va a ser el Espíritu, lo va a despertar Miguel. Entonces recibiréis el poder del Espíritu Santo. Amén. Y hermanos, fueron bautizados ese día 3,000 personas. Yo digo, ¿cómo le habrán hecho para bautizar 120 a 3,000? Ha haber sido cansadito, ¿ah? Ahora, otra razón por qué tenemos que recibir el bautizo. Dice, nos es necesario nacer de nuevo, Juan 3. ¿Sí? Usted ya nació de su mamita, ¿va? Pero es necesario nacer del agua, que es el bautizo, y nacer del Espíritu. Porque el que nace del agua solo puede mirar el reino. Y bueno, se lo dice de otra manera. El que no nace del agua no puede mirar el reino de Dios. Pero el que no nace del Espíritu no va a poder entrar. ¿Usted quiere mirar como Moisés o quiere entrar como Josué? Entonces tiene que nacer del Espíritu. Amén. Ahora, para las personas que dicen que nomás es para los judíos, en la casa de Cornelio, en Hechos 10, hermanos, la historia es muy larga, se lo voy a hacer cortita. Había un centurión llamado Cornelio, que era un hombre justo, que daba ofrendas, hacía buenas dádivas, oraba al Señor y tenía visiones angelicales, pero no era judío, era romano, era un gentil o era un griego, pero creemos que era romano. Amén. Y un ángel se le apareció, le dijo, manda a traer a Juan, a Pedro, porque Pedro te hay una revelación para usted. Mandaron a traer a Pedro, que estaba en Jope. Pedro fue, Pedro, el Señor le había mostrado un manto donde le decía mata y come, y nunca ha estado nada inmundo. Usted sabe la historia. Amén. Pedro fue. Pedro no quería ir porque los judíos no entraban en casa de gentiles, se contaminaban. Pero el Espíritu le dijo, no tengas temor, ven, yo te mando. Digo, Pedro, pues ya ni modo, vamos. No digo ya ni modo, pero fue. Amén. Cuando llegó Pedro, empezó a predicarles quién era Jesús. Amén. Pedro no acababa la predicación, hermano. Pedro ni siquiera estaba acabando. ¿Sí? Dice aquí, Hechos 10:44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos. Sobre todos los que escuchaban el mensaje. Amén. Y los creyentes que eran de la circuncisión, es decir, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados. Se quedaron asombrados, hermano. Porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues les oían hablar en otras lenguas y exaltar a Dios. Ahora sorpréndase de esto. El requisito era ser bautizados en agua. Ellos no habían sido bautizados en agua. El Señor hace como a Él le place. Gloria a Dios. Para eso es Dios. Pero vamos a dar al Señor de nuestro recuerdo. Porque los religiosos, hermanos, porque he encontrado hermanos que parecen hermanos, pero son muy religiosos. ¿Quieres bautizarte en agua? 6 meses de doctrina básica. Arrepiéntate hasta que yo vea frutos dignos de arrepentimiento, entonces te bautizo. No, hermano, se les va a morir paciente. No, hay que operar. Amén. Y como el Espíritu Santo conocía cómo era Pedrito,
No, le voy a tener que enseñar yo a Pedro, porque si no, me espero por Pedro. Ay, santo. Y la obra no es ni de Pedro ni de Mario. La obra es de Dios. Amén. Y entonces el Espíritu, hermano, bueno, Jesús mandó el Espíritu y el Espíritu llenó y fueron bautizados. Y aún así vino, dice, no, pues hay que bautizarlos. Y los otros de la circunstancia, pero ¿cómo los vas a bautizar? Pues que no estás mirando que ya el Espíritu los bautizó. ¿Quiénes somos nosotros para negarles? Por eso cuando las hermanas que están sirviendo se meten en el Señor y reciben del Señor, no, hermano, hay que levantarla, mire que no se meta. Y pues si el Señor es el Señor, Señor, no me la molestes que está sirviendo. Ahí hay otros que están ahí nomás mirando, a ellos dádolos. No, ¿verdad? Él es Dios, Él hace como Él quiere. Amén. Hay personas que creen en el Señor, que estudian la palabra, escudriñan, son sabios, se saben la Biblia del revés y al derecho, ¿verdad? Pero no conocen el bautismo del Espíritu Santo. Un ejemplo está en Hechos 18:24. Había un hombre llamado Apolos, ¿sí? Dice, natural de Alejandría, un hombre elocuente, es decir, que hablaba bonito, hermano, que era poderoso en las Escrituras, que había sido instruido en el camino de Jesús y era ferviente de espíritu, hermano. Hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de agua o el bautismo de Juan. Refutaba vigorosamente en público a los judíos y demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Cuando Priscila y Aquila, hermano, lo oyeron, lo llamaron aparte y le explicaron, dice, con mayor exactitud el camino del Señor. ¿Qué tiene que hacer cuando no avergüence a nadie? Llámelo aparte. ¿Pero qué hizo Apolos? Apolos no era cualquiera, hermano. Apolos era una persona que tenía el valor para pararse a predicar el mensaje de la palabra, que conocía la Escritura, que era poderoso en la Escritura y que refutaba, debatía fervientemente en el Espíritu, pero no conocía todo. Amén. Y Priscila y Aquila, que no eran apóstoles, hermano, le hablaron a aquel hombre poderoso en la Escritura, le dijo, ven. Y le hablaron en privado y él fue humilde. Porque a veces nos creemos muy grandes, ¿verdad? Hay que bajarse. Porque a veces el Señor nos habla hasta por medio de niños. Amén. Hay que bajarse para poder entender. Fue humilde y se dejó enseñar. Después ahí mismo en Éfeso se fue, pero parece que no enseñó, hermano. Porque después con el tiempo llegó Pablo. Y les hizo una pregunta a los cristianos. ¿Sí me explico? A personas que ya habían sido bautizadas. A personas que ya conocían al Señor, a personas que ya habían aceptado al Señor. Amén. ¿Qué pregunta les hizo a los de Éfeso? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo cuando creíste? Nos pone mayor problema a nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque los otros lo recibieron a los 7 días. Y los otros lo recibieron cuando creyeron. Amén. Entonces, si usted no lo recibió a los 7 días, y si usted no lo recibió cuando creyó, está atrasado. Ahora sí, como dijo la profecía, corre, oveja mía, corre. Y vaya detrás de eso. Amén. Y los de Éfeso dicen, no, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y así están los testigos del Señor, ¿verdad? De Jehová, pues. Ellos dicen que son testigos del Señor. Y vamos a concederles eso. Por un momento, que va a juzgar es Dios. Pero ellos no creen en el Espíritu Santo. Ni siquiera creen en el Señor Jesús, ¿no? Amén. Entonces, no, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Amén. Entonces hay algunos cristianos, hermano, que no conocen, no lo aceptan, o solo creen de labios. Y no, yo creo. Yo creo que creo. Amén. O creen, pero no lo buscan. Mire, hermano, a ver, alguien que no le haya preguntado.
Mano David, ¿cómo está? Cuando usted tiene hambre, pide de comer. ¿O se aguanta? Pero si usted no supiera hacerse de comer, ¿sí pide? ¿Y si no le dan? Entonces sí me hago. No. Si no, usted no tiene acceso a la cocina, usted pide. ¿Y si no le dan todo el día? Sigue pidiendo. ¿Verdad? Perdón que lo haga, es para que no se aburra. Cuando uno, hermano, va y pide y no le dan, uno vuelve a pedir. Y 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 vuelve a pedir. Si no, pregúntalo a los bebés. El bebé dice, y lo agarrulla, lo sacude y lo baña y sigue llorando. Y sigue llorando hasta que recibe lo que él quiere. ¿Por qué? No siempre razón. Tiene hambre. Es así de sencillo. El que no pide y no anhela es porque no lo desea, no tiene hambre. Perdóneme, hermano. Si usted tiene años en el Evangelio y no lo ha recibido, le ha faltado hambre. O lo han atado, o de oídos, o de manos, o en su mente. Pero el Espíritu lo tiene que recibir. Si no lo recibió ayer, no lo recibió antier, no lo recibió el año pasado, no lo recibió, ahora se complica un poco más. ¿Por qué? Urge, 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 urge. Porque los tiempos que vienen son difíciles y no es en tus fuerzas, sino es en el poder del Espíritu Santo. Con Él vamos a ser fortalecidos, hermano. Con Él vamos a correr. Con Él vamos a volar cuando sea necesario. Amén. Entonces es necesario. Ellos aceptaron, dice, no, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces dice, dijo Pablo, ¿en qué bautizo fuiste bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Juan bautizó con el bautizo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, sorpréndase, fueron bautizados de nuevo. 2 veces los pasaron por agua. Fueron bautizados de nuevo en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Amén. Estoy en Hechos 19:5. Pero mire, hermano, esto sí, anoche lo veía. Yo ya lo había leído, pero me sorprende cada día más, ¿verdad? Hechos 19:6. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y mire, sorpréndase. Hablaban nuevas lenguas y profetizaban. El Espíritu es generoso, hermano. El Señor es generoso. Porque no nomás les dio el bautizo, no nomás les dio la lengua, sino dijo, ahí te va para que te ayudes. Don de profecía. No para que te ayudes, ¿verdad? Pero, porque todo eso ya es mío. Pero todos los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora va una pregunta para una respuesta más bien, que tal vez algunos ya han preguntado. ¿Y entonces por qué yo no tengo el bautismo del Espíritu Santo? Porque ya pasaron 7 días, ya pasaron 7 años. ¿Por qué no lo tengo? Ya me arrepentí, ya cambié de vida, ya me bauticé. He sentido la presencia del Señor. Yo lloro, me quebranto, gimo delante de su presencia. Yo sé que el Señor está conmigo, pero yo no tengo la manifestación. Tengo 2 respuestas para usted. Es que es para todos menos para usted. ¿Cree que eso sea verdad? No. Si yo le dijera, mejor la ovejita que ella crece, no siente feo. Ovejita, el don del Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo, es para todos menos para ti. Dios lo hizo para
todos los hijos de Dios. Pero de todos los hijos de Dios dijo, a ti no te voy a dar. Es para todos. Amén. Entonces ya te arrepentiste, ya pasaste por las aguas. ¿Qué necesitas entonces? ¿Qué necesitas? Anhelarlo, buscarlo. Pero usted lo puede anhelar, lo puede buscar. Eso es un requisito básico, indispensable. Tienes que creerlo. ¿Por qué aceptó al Señor Jesús? ¿Porque quién quita y si me salve? ¿O porque creyó? Dice la palabra en la escritura clara es cuando dice, todo es posible para el que cree. Amén. El que a mí me envió a predicar no fue el pastor Jorge Fuentes, fue el Señor. Y Él me dio varias instrucciones precisas y claras, pero algunas de ellas están escritas en la palabra. Otras fueron solo Él y yo, ¿eh? Y me puso esto, Marcos 16:15. Y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que crea. ¿Qué tuvo que hacer usted para ser bautizado? Creer. Si para ser bautizado es necesario, ¿qué? El que crea y sea bautizado será. Pero el que no crea, léalo usted conmigo, será condenado. Ya voy terminando, hermanos. Amén. 16:17. Si quiere irse poniendo de pie, hermanos de alabanza, ¿me ayudan? Estas señales seguirán a los que diezman. Estas señales seguirán a los que alaban. Estas señales seguirán a los que vienen al IM, a los que adoran el domingo, a los que leen la Biblia, a los que se hincan. ¿A quiénes? A los que han creído. Ese es el requisito. Creer. Creer. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Esa es una manifestación. A los otros les fue dado el don de lenguas y de profecía. ¿Se da cuenta? Aquí el Señor nos ofrece varios dones, pero hay dos de los dones del Espíritu Santo que están. Lenguas. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Pero dice otro de los dones, el don de sanidad. Sobre los enfermos podrán sus manos y se pondrán bien. Hace años había un hambre, no en mí, estoy hablando de antes de que yo conociera al Señor. Había un hambre por tener todos los dones del Espíritu Santo, todos. Nos hemos conformado con solo el don de lenguas, tal vez profecía. Algunos anhelan don de sanidad, algunos de milagros. Pero el Señor no hizo los 9 para darte solo uno, sino para darte todos. En la segunda profecía que te puse hoy, dice la palabra
palabra del Señor: hoy te ofrezco el bautismo del Espíritu Santo. Ayer en la oración el Señor me habló fuertemente, ayer en la noche, porque yo deseaba seguir en la enseñanza que me había dado. Me dijo: no, es esto, porque los tiempos son peligrosos y son difíciles, necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Si tú no tienes dones y no has sido bautizado, pierde el temor y pasa al frente. Haz un acto de fe. Solo te pido que le creas al Señor. Tal vez digas: es que yo no me he bautizado. Amén. En la casa de Cornelio fueron bautizados primeros en el Espíritu antes que en aguas. Pero eso fue en la casa de Cornelio. No, hermano. Muchos de ustedes conocieron a la hermana Mayrene. Ella no se quería bautizar en aguas hasta que se bautizara junto con su esposo. Esperó a su esposo para ir juntos a las aguas bautismales. Y aquí en esta iglesia, el Señor la bautizó en el Espíritu Santo antes de que recibiera las aguas. Porque el Señor sigue haciendo como a Él le place. Él es el Señor. Y el don y el bautizo con el Espíritu Santo es de Él. Si tú hablas lenguas, comienza a hablar tus lenguas. Encendamos el altar para el Señor. Urra vas a quitar a la vas a quirir y batalla. Bendiriba soja nava quirir y batalla. Bendiriba. Si tú no hablas lenguas, si tú no tienes el don, atrévete a creerle al Señor y pasa al frente. Hermana Gloria, pasa al frente. Hermano Gabriel, tráigame una silla para la hermana, por favor. Urra vas a quitar a la batalla. Hoy es un día especial, hermano. El Señor ha preparado este día para que todo aquel que crea sea bautizado, hermano. El fuego del Señor está en este lugar, hermano. Su presencia está en este lugar. Si tú ya hablas lenguas, empieza a hablar
quita la basoja, nava, y batalla, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Empieza a abrir tu boca, suelta tus manos. Hoy es tu día, hoy vas a recibir el don. Es hoy. Urra, vas a quitar la basoja, nava, y batalla. Recibe. El viquita la vas a quitar y batalla. Recibe. Llena, 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 Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Llena, llena, llena. Ahora la vas a quitar la batalla. Abre tu boca. Comienza a hablar tus lenguas. Ahora, ahora, ahora. Urra, vas a quitar y batalla. Sienta el fuego de Dios. Está sobre de ti en este mismo instante. Urra, vas a quitar la vas a quitar y batalla. Llena, 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 llena. Ahora. Derrama, ven y basoja. Abre tu boca, mujer. Abre tu boca en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu y mi Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. se está Dile, dile cuánto le amas. Abre tu boca, abre tu boca. el poder Urra, vas aquí y batalla. Llena, vas aquí y basoja. Abre tu boca. Llena, 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 llena en el nombre poderoso de Jesús.
poderoso de Jesús. Sea ahora. Llena, 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 llena. Un robozo aquí, y vas a ganar aquí, y vas a allá. Manifiesta, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, te ordeno, te vas, te vas, te vas, te vas. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, un
Los niños recibieron hoy, hermano, el bautizo del Espíritu Santo. Recibieron la administración del Espíritu Santo allá también. Es para usted, es para nosotros. Hoy el Señor nos había ofrecido el bautizo. Y aquel que le creyó a Él, no a mí, a Él. Yo no soy nadie, Él es el Señor. Él es. Lo has anhelado por tiempo, pero el Señor ha querido dártelo hoy. Levante la mano el que recibió el bautizo hoy. Levante la mano. 1, 2, 3, 3, 4. ¿Alguien más? Ok. ¿Usted también? 5. Dios me los bendiga. A ustedes que lo recibieron hoy. El diablo te lo va a querer quitar. Pero el diablo no te puede quitar lo que no es de él. Porque los dones, me dice hoy el Señor que te diga esto. Los dones, los regalos, los carismas y los llamados, nadie te los puede quitar. Se me fue la palabra, pero irrevocables, gracias hermano. Son irrevocables, nadie te los puede quitar. Pero puede atacar tu mente y a través del razonamiento y la duda, porque así ha sido para el que no ha recibido. Ha puesto duda, razonamiento, incredulidad. Son espíritus, son ataques que están tratando de impedir que tú los recibas. Dios los tiene, los hizo precisamente para ti. Todos los dones. Todos los dones. Pero que tú ya que lo recibiste, ahora ejercítalo. En los secretos de tu alcoba, de tu recámara, en un momento a solas. Ponte a orar en el Señor. Orar y adorar. Pon música de alabanza. Empieza a orar una parte en entendimiento. Empieza a orar en lenguas. Amén. Conforme más vayas metiéndote, las lenguas van a ir multiplicándose en ti. De modo que cada día va a ser más grande en ti. Y sigue pidiendo más dones. Búscalo. Agrádalo a Él. Porque a Él le agrada también que le pidas. Él no los hizo para Él, ni para los ángeles, ni para los pastores. Los hizo para todos sus hijos. Démosle una ofrenda de paz. Gracias te damos, Señor. Te pido por aquellos que por alguna razón no lo han recibido, que seas tú, Señor, insistiendo también a la puerta de sus corazones. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy. Algunos lo reciben bañándose, hermano, otros durmiendo. Yo lo recibí en una camioneta y yendo camino a una vigilia. Porque a veces nos endurecemos aquí. Pero si no lo has recibido hoy, sigue insistiendo. No tiene por qué ser en la iglesia, pero es uno de los mejores lugares que hay, ¿verdad? Amén. No descuides, le dijo Pablo a Timoteo, el don que ha sido puesto en ti. Avívalo. Hermanita, avívalo, ¿ok?